Hola, hoy vamos a tratar el tema de residuos sólidos, la contaminación que se presenta por este elemento. Generalmente la contaminación se da cuando se introduce un elemento diferente en un entorno y ocasiona problemas o desequilibrio en ese entorno. En este caso, los residuos sólidos podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. Esos orgánicos, esos residuos orgánicos corresponden generalmente a aquellos elementos que su degradación es en corto tiempo y no va a ocasionar muchos problemas. Incluso este tipo de elementos se pueden convertir en abono cuando se tratan a través de un compostaje. Y los inorgánicos, que ya son elementos que su degradación demoraría mucho tiempo y traerían problemas de contaminación por basura, por esta cantidad de residuos acumulados. Estos inorgánicos traen muchos problemas porque su degradación tardaría mucho tiempo. Los residuos sólidos, antes de llegar a su destino final, que es el relleno sanitario, deben ser sometidos a todo un proceso para transformarlo. Uno de esos procesos es la incineración, que consiste en llevar a todos estos residuos sólidos a una combustión, buscando la manera de transformar todo esto en ceniza y que no puedan afectar el entorno. La otra parte es el reciclaje. Ese reciclaje que nosotros podemos realizar incluso en la casa, empezando en la casa, clasificando los elementos necesarios como vidrio, cartón, plástico, separarlo de la parte orgánica. Ese reciclaje lo podemos hacer nosotros iniciando en la casa. Ya continúa ese proceso, ya en otras industrias hay empresas que se encargan de clasificar todos estos elementos y transformarlo en otros elementos útiles. Y la otra parte es el compostaje, que consiste en transformar esa materia orgánica en abono. ¿Y cómo lo podemos realizar? Muy sencillo. Ese material orgánico que queda de residuos de cocina, podemos arrojarlo en un hueco y agregarle arena. Y revolviendo todo eso, tapándolo y día a día ir removiendo. De esa manera, la parte viva de la tierra, que llamamos humus o mantillo, va transformando todas esas sustancias orgánicas, transformándola hasta conseguir lo que llamamos abono. Y lógicamente se puede vender, se puede comercializar. Esos tres aspectos son importantes en esa transformación de estos residuos antes de llegar a la parte, lo que es el relleno sanitario. Pero también podemos gestionar en cuanto al manejo de de estos elementos. Podemos realizar campañas para que en casa se trabaje menos o se utilicen menos elementos que traigan plástico o cualquier otro elemento que no sea biodegradable. Si nosotros transformamos todo eso en casa, si nosotros controlamos ese impulso de comprar muchos elementos, estaríamos participando de esa forma importante de contribuir al medio ambiente. Entonces, esos elementos son muy importantes. La parte organizativa y la parte operativa son dos elementos importantes dentro de lo que es la gestión para manejar todos estos residuos sólidos. Hay que hacer campaña, hay que controlar ese consumismo voraz que a veces nos está deteriorando. Con esas dos formas podemos eliminar muchos de estos residuos sólidos que llegan hasta los rellenos sanitarios y lo hacen colapsar. El manejo de los residuos sólidos es muy importante. El resultado final de todo este proceso es llevar los residuos sólidos hasta un relleno sanitario. Si esta disposición se realiza, nos vamos a evitar un problema de salud. Todos sabemos que en estos basureros a cielo abierto e incluso en los rellenos sanitarios siempre se va a acumular insectos, roedores
y un sinnúmero de animales carroñeros que están en busca de alimento. Esto puede traer un problema de salud a la población. Entonces, la disposición final de todos estos residuos es el relleno sanitario como tal. ¿Por qué? Porque el relleno contiene una serie de técnicas que son muy importantes a la hora de procesar todos estos elementos residuales. Estos elementos, por ejemplo, en el caso de los rellenos sanitarios, deben estar, o estas características deben estar lejos de la ciudad, en un lugar apartado para que no moleste a los habitantes. Deben tener unas técnicas adecuadas para llevar a cabo todo el proceso de líquidos que se dan, como el caso de los lixiviados, que es un proceso que se da al interior de todo este relleno sanitario y que debe ir transportado hasta unas lagunas de oxidación. Otra parte importante es que estos rellenos sanitarios no deben estar ubicados en lugares donde se encuentren fuentes de agua, sobre todo subterráneas. No deben estar ahí, no deben estar ubicados en lugares protegidos por el gobierno, en áreas protegidas por el gobierno. Entonces, si se realiza realmente todo este proceso, vamos a tener unos residuos sólidos ubicados en la parte adecuada. Ahora, la idea está en que nosotros debemos contribuir a que no se lleve mucho residuo sólido hasta estos rellenos sanitarios. Debemos procesarlo en la casa, debemos reutilizarlo, cumplir con lo que llaman la ley de las 3 R: reutilizar, reducir y reciclar. De esa manera nosotros vamos a utilizar todos estos elementos, vamos a reciclar, vamos a devolver al medio ambiente lo que se le debe devolver y no vamos a complicarnos tanto con esa cantidad de residuos sólidos que van a llegar hasta los rellenos sanitarios.